5. Segundo libro de los Reyes, el capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 25. Entendiendo los tiempos. Amén. Segunda de los Reyes, el capítulo 5, verso 25. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Gloria al nombre del Señor. La importancia de los tiempos. ¿Por qué es importante entender los tiempos? Comprender los tiempos es tener discernimiento y comprensión de las cosas que están ocurriendo o que pueden ocurrir. Si nosotros pudiéramos conocer lo que pasa y lo que va a pasar, pues podríamos prevenir algunas cosas, prepararnos. ¿Cuánto darían aquellos expertos sismólogos por conocer cuándo va a temblar, cuándo va a haber un terremoto? ¿Cuánto daría la humanidad por saber cuándo? Fíjese que en estos últimos semanas ha habido por lo menos 3, 4 terremotos. Si entendiéramos y tuviéramos un mecanismo, un aparato especial para saber cuándo va a ocurrir, seguramente no habría tanto dolor, tantas familias llorando, la pérdida de sus seres queridos, o la pérdida de sus enseres, pero no hay manera de saberlo, ¿sí? Así que vea usted lo importante que es entender, discernir los tiempos, comprender lo que está pasando. Y ese entendimiento sería crucial para saber cómo actuar, cómo responder y sobre todo aprender a conocer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere hacer. Porque hay una agenda que es la agenda humana, la agenda de los hombres, la agenda social, la agenda política, la agenda económica. Hay otra agenda que es la agenda personal, la que tenemos como personas, lo que queremos, nuestros proyectos. Pero hay otra agenda que es mucho más especial y mucho más importante, y es la agenda de Dios, los tiempos de Dios, lo que Dios está haciendo y lo que va a hacer. Y quiero decirte que la diferencia entre la agenda de los hombres y la agenda de Dios es que lo que Dios ha planeado y ha determinado se va a cumplir pase lo que pase. Mi agenda puede cambiar, pero la de Dios no. Porque Dios conoce el final desde el principio. Él ha determinado unos tiempos. Él tiene una agenda clara. Y es algo que nosotros como iglesia debiéramos conocer. Porque a veces Dios va por aquí y nosotros vamos por acá. Y entonces ahí es donde vienen las dificultades y vienen los problemas, como le pasó a este muchacho o a este siervo. Este siervo tenía grandes privilegios porque era el siervo del profeta, y no cualquier profeta, del profeta al cual Dios le hablaba, el profeta al cual Dios le decía las cosas antes que acontecieran, el profeta Eliseo, un gran profeta. Y
Giezi era llamado a continuar ese ministerio profético. Fue llamado de parte de Eliseo y de Dios para continuar la obra de Dios en medio de una situación y una crisis muy grande. Y fíjese que este muchacho o este joven tuvo grandes privilegios. Estuvo al lado de Eliseo. Fue testigo de grandes milagros. Iban por cierta ciudad y había una mujer justa, una mujer temerosa de Dios, que tenía cierto modo con su esposo, tenían una hacienda y Eliseo se hospedaba ahí, pero esta mujer no tenía hijos, era estéril. Pero Eliseo le dice a su siervo: ve y pregúntale a esta mujer cuál es su deseo, qué es lo que ella desea. Y él averigua y dice: no, ella quisiera tener un hijo. Bueno, dile que va a tener un hijo. Al cabo del tiempo va a tener un hijo. Y así como lo dijo el profeta, así fue. La mujer quedó embarazada de manera milagrosa. Bueno, Giezi vio lo que Dios hizo en esa mujer. Al cabo del tiempo el muchacho creció, llegó a la adolescencia, cualquier día le dio un ataque, le dio un dolor de cabeza y el muchacho expiró y se murió. Quedó muerto. Bueno, ante esa situación tan difícil, el profeta de Dios llegó ante ese cuadro tan angustioso y oró por el muchacho, y el muchacho resucitó. ¿Y quién fue testigo de todo ello? Giezi. Después la Biblia nos dice que estaban reunidos como en un lugar especial. Eliseo y un grupo de profetas estaban preparando la comida, fueron al campo, recogieron unas hortalizas, prepararon un cocido y resulta que esas hierbas estaban envenenadas. Había veneno, había muerte y ellos probaron esa comida y se intoxicaron. Eliseo ora por esa comida y la comida es totalmente descontaminada y nadie murió. Y Giezi estaba ahí viendo eso. Más adelante hicieron otra comida, llegó más gente de la que estaban esperando, no alcanzaba lo que habían preparado. Eliseo impone las manos, ora por esa comida y la comida se multiplica. Y Giezi estaba viendo todo lo que estaba aconteciendo. Es decir, estamos frente a un hombre que está viendo la obra de Dios. Está viendo las cosas grandes que el Señor está haciendo. Dios lo está preparando. Eliseo lo está preparando para que él continúe esa segunda etapa de su ministerio. Pero aquí encontramos más adelante un milagro más grande y es el milagro de la sanidad de Naamán. Naamán era un comandante del ejército de los sirios. Y en esa época el ejército sirio tenía conflicto con Israel, había un conflicto, había una guerra. Pero en medio de esa crisis se encontraba este hombre llamado Naamán, grande guerrero, pero era leproso. Era leproso. Y fíjese cómo el Señor hace las cosas. Dios usa una cadena de siervos, usa a una muchacha que estaba viviendo en la casa de ese general para que le lleve la buena noticia de que él puede ser sano. Y entonces le llega la noticia de que hay un profeta, que es el profeta Eliseo. Naamán va hasta donde está Eliseo y entonces Eliseo le da una palabra específica de Dios: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán. Él va y se sumerge y el que estaba leproso es de manera milagrosa curado. Cuando él sale del río Jordán, su piel está completamente renovada, un milagro extraordinario. ¿Quién estaba viendo todo lo que estaba sucediendo? ¿Están conmigo en esta noche? Giezi. Giezi es testigo. ¿Cuántos son testigos aquí de lo que Dios ha hecho? Somos testigos del poder de Dios, ¿cierto? Aleluya.
Yo creo que Giesi podría cantar ese coro que nosotros cantamos. Yo soy testigo del poder de Dios. Grandes maravillas Él ha hecho en mí. Yo era ciego y ahora veo la luz divina que me dio Jesús. Giesi podía cantar ese coro que ustedes han cantado y que hemos cantado todos. Somos testigos del poder de Dios. Giesi fue testigo del poder de Dios. Vio ese grande milagro de sanidad de un hombre que ni siquiera pertenecía al pueblo de Dios. Era un gentil. Eso es obra misionera. Dios operando en una nación distinta. Así que aquí vemos cómo las misiones están ligadas al propósito de Dios, y Él está viendo todo lo que Dios está haciendo, cómo Dios sana a este hombre, y este hombre, en contraposición del milagro que había realizado, le ofreció a Eliseo unas prebendas. Le dijo: ya que me sanaste, pues te doy esto y aquello. Eliseo no quiso recibir eso. No, yo no necesito prebenda, no me tienes que pagar nada. Esto es de gracia, esto es el poder de Dios. Esto no es porque yo tenga poder en mí, es Dios el que ha querido hacer la obra en ti. Ahí estaba Giesi escuchando todo ello. Pero apenas se fue Naamán, por aquí le picó algo a Giesi, una piquiña por acá. La piquiña de la codicia, la piquiña de que tener ganancia de las cosas. Y entonces él no se aguantó y llamó a mandar a Naamán y le dijo: no, señor Naamán, disculpa, mi señor se equivocó. Él sí va a recibir esos talentos y esa plata y esos vestidos nuevos. Él me mandó a decirte que sí los va a recibir, y dice que en secreto tomó de la mano de ellos y los guardó en su casa. Luego le dijo a los consiervos que tenía: no digan nada, nada aconteció aquí, nada ha sucedido. Y entonces ahí es donde está el versículo que leímos. Entró, se puso delante de su señor, y Eliseo le dice: ¿de dónde viene Giesi? No, yo no he ido a ninguna parte. Pero el profeta, que tenía el Espíritu de Dios, porque el Señor conoce todas las cosas, Él sabe nuestras intenciones, le dice: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Y aquí es donde viene la reflexión para nosotros en esta noche. ¿Es tiempo? ¿Acaso es el tiempo de estar pensando en las cosas materiales, de tomar plata, de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? ¿No sabes en qué tiempo estamos? No sabes, no te das cuenta, Giesi, que no es tiempo de vivir en esos ambientes, sino que es tiempo de hacer la obra de Dios, porque el Rey ya viene. Aleluya. Definitivamente Giesi representa a aquellos que, habiendo visto la obra de Dios, aquellos que hasta participando de lo que Dios ha hecho, siendo testigos, como que no disciernen, no entienden lo que está pasando. Él corre, miente, se va por las cosas materiales, vende su fe, vende su integridad, y lo que es peor, perdió la oportunidad, perdió su cuarto de hora. Hermano, no podemos perder la oportunidad que Dios nos da. Iglesia del Señor, yo quiero decirles: tenemos un cuarto de hora para servirle a Dios. El tiempo pasa velozmente y a veces se va como la neblina. A veces nos interesan las cosas materiales, pero hay un valor que es intangible, que se llama tiempo. Y a veces estamos perdiendo el tiempo en cosas que no valen la pena, en cosas que no son más importantes que hacer la obra de Dios.
La Biblia dice claramente: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y el resto de cosas que nos parecen importantes y que pueden ser importantes, pero no son más importantes que la obra de Dios. La obra de Dios está por encima de todo. Giezi no lo entendió y perdió. Ay, hermano, pero qué malo tiene que uno piense en plata, en oro, en riquezas, en tener un mejor estatus de vida, mejor confort. Pero él perdió mucho. Giezi perdió cosas muy grandes. Giezi perdió el ministerio que Dios le había dado. Giezi perdió la confianza que el profeta le había depositado. Giezi perdió la recompensa, no una recompensa humana. Él quería la recompensa humana, pero perdió la recompensa eterna, que es más importante. Cuando el rey venga, de eso estaremos hablando más adelante. Cuando el rey venga, vendrá con una recompensa, y una recompensa eterna. Pero muchos, por las recompensas de esta tierra, podrán estar perdiendo las recompensas eternas. Giezi hizo el peor negocio de su vida. Perdió la oportunidad de continuar un ministerio maravilloso. Se dejó seducir por los bienes materiales y él perdió ese precioso ministerio que se podía extender en todo Israel, inclusive en Siria. Fíjese cómo son las cosas. Algunos dicen, Elías hizo 7 milagros. Eliseo hizo el doble, 14, porque recibió la doble porción. Así que lo que le esperaba a Giezi era una doble porción. Es decir, si hacemos un cálculo matemático, 7, 14, ¿cuántos? 28, porque era exponencial. Eso era lo que esperaba, eso era lo que le esperaba a Giezi. Elías vio la gloria de Dios de una manera especial. Eliseo lo vio más, la doble porción. Lo que le esperaba a Giezi era maravilloso. Hermano, lo que hemos visto en esta iglesia en el pasado ha sido grande. Esta iglesia va a cumplir 90 años. Siéntese con los ancianos para que le cuenten todas las cosas grandes que Dios ha hecho en esta iglesia. Esta iglesia no ha sido guiada por la mano humana. Es Dios a través de su Espíritu el que ha permitido que esta iglesia se desarrolle. Y lo que estamos viendo hoy es maravilloso, pero lo que Dios quiere darle a estas nuevas generaciones que se están levantando aquí, estos niños, estos adolescentes, estos jóvenes, es más grande, porque con Dios vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de victoria en victoria. Yo no sé si usted lo cree así. Nadie puede evitar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Los únicos que podemos obstaculizar la obra de Dios somos nosotros mismos. El enemigo no lo puede hacer, el diablo no podrá. No es el diablo, porque las puertas del infierno no pueden prevalecer contra esta iglesia. Los únicos que pueden impedir el actuar de Dios, la obra de Dios, es si nosotros nos desviamos y si nuestro corazón se engrosa y se llena de materialismo y no vemos lo que Dios está viendo y no discernimos los tiempos. Hermanos, nos estamos perdiendo de grandes cosas. Hay que conocer los tiempos. Oh, qué triste saber que Giezi fue contagiado con la lepra que tenía Naamán. Giezi deseando lo que tenía Naamán y Naamán deseando lo que tenía Giezi. ¿Cómo es posible eso?
Un hombre que tenía todo como Naamán. Tenía riquezas, tenía fortuna, tenía fama, tenía poder, pero era un leproso. Era un leproso. Y Giezi tal vez no tenía todo ello, pero no era leproso. No era leproso. Y ahora Giezi, anhelando lo que tiene Naamán, quedó leproso. Qué triste es pensar que hay creyentes que por desear las cosas que otros no tienen, pierdan lo más importante. ¿Qué será más importante que la salvación? Tú la tienes en esta noche. Cuídala, porque otros quisieran estar ahí donde tú estás sentado y no lo tienen. No lo tienen. ¿Cuántos que recordamos aquí que debieran estar en esta silla no están aquí? Se fueron tras el oro y la plata y otras cosas y perdieron lo más grande, la salvación. Yo recuerdo hace muchos años cuando estaba en el colegio, ya estaba haciendo el último año y mis compañeros de colegio llegaban un lunes ebrios, llegaban algunos enguayabados y se burlaban de mí, me hacían bullying. Murillo, ¿usted qué? ¿Dónde estuvo? Vamos a un bar, vamos, usted nunca ha tomado, usted nunca se ha probado algo, usted debe probar, usted es un hombre. Y se burlaban de mí. Y eso no era fácil. Y yo le decía, Señor, ayúdame, guárdame, que yo pueda dar un buen testimonio. Cuida, Señor, de mi vida. No es fácil a veces enfrentar. El joven enfrenta todo ese tipo de cosas. Y había uno en especial que, hermano, me la dedicaba. Me la dedicaba. Es que usted qué, cuando vamos al bar, vea, es que usted evangélico, aleluya, se le enreda la cabulla. Así nos decían. Y él sabía que yo era hijo de un pastor y así que peor, su papá se roba la plata, ¿qué tal? Y eso era, hermano. Y yo, ay, Señor, guárdame, ayúdame. Ayúdame, Señor. Y un día llegó muy mal ese muchacho, llegó muy mal. Y me dijo, Murillo, yo quiero hablar con usted. Me llamó la atención. Después que terminamos la jornada, nos fuimos a una tienda y me dijo, yo quiero que usted me disculpe por todo lo que yo le he dicho, porque lo que yo le he dicho es porque yo lo admiro a usted. Así me dijo. Yo veo que usted llega los lunes bien peinadito, bien perfumadito. ¿Dónde se la pasa usted los fines de semana? Yo le dije, es que yo me la paso en una fiesta espiritual, en la presencia del Señor. Tengo a Cristo en mi corazón. Aleluya. Y ese muchacho me dijo, yo quisiera tener lo que usted tiene. Y aquí hay jóvenes que quisieran vivir como ellos viven. ¿Cómo es posible eso? No puede ser que tú, adolescente, que estés envidiando lo que tienen los de afuera, cuando los que están afuera quisieran tener lo que tú tienes. Es tiempo de que tú valores lo que Dios te ha dado. Si estás aquí en la mejor casa, estás en la casa del Rey, estás en la casa de la bendición. No pierdas lo que tienes por nada. Ellos quisieran tener la paz. Eso me impactó a mí, eso fue una lección para mí. Ese muchacho que se burlaba de mí, se burlaba porque quería tener lo que yo tenía. Tenía otras cosas, pero era leproso. ¿Qué puede ser peor que una lepra? La lepra es tipo de pecado. Y Giezi perdió su relación con Dios porque no entendió los tiempos. Pero Dios nos trajo a esta semana para que nosotros valoremos lo que Dios nos ha dado y entendamos el tiempo que estamos viviendo, iglesia. No es tiempo, diga, no es tiempo. No es tiempo de tomar plata, vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervos. No es tiempo de eso. Es tiempo de hacer la obra de Dios. Es tiempo de servir al Señor. Es tiempo de trabajar porque el Rey ya viene.
Ya viene. Está a las puertas. No es tiempo de esas cosas. El mundo está en eso. Tú no eres parte de ese pensamiento mundano. La iglesia tiene que estar en otra sintonía, haciendo la obra de Dios, predicando la palabra, proclamando el evangelio, sirviéndole al Señor con actitud. Que Él cuando venga nos encuentre haciendo su obra. Aleluya. ¿Sabe que esta expresión usted la encuentra en muchas partes de la Biblia? El pueblo de Israel, por ejemplo, el tiempo de la restauración, cuando el pueblo perdió el templo y la ciudad de Jerusalén fue destruida y regresaron otra vez, Dios levantó un grupo de profetas como Zacarías y Ageo, y dice que cuando regresaron a Jerusalén comenzaron a restaurar sus propias casas, comenzaron a construir sus propias casas que estaban destruidas y se olvidaron de lo más importante, de lo que realmente representaba la gloria de esa ciudad, que era el templo del Señor. Y el Señor los había regresado, era para que reconstruyeran el templo. Porque Dios hasta tocó a un rey impío, un rey inconverso. Dios tocó el corazón de ese rey y lo usó para que el pueblo regresara, construyera la ciudad y construyeran el templo de Dios, para que la gloria se manifestara de una manera más especial. La gloria, porque el Señor a través de los profetas les dijo, la gloria postrera será mayor que la primera. Y el Señor obró para que se abrieran las puertas y el pueblo regresara. Pero ellos regresaron y como andaban en otro cuento, comenzaron fue a arreglar sus casitas, a arreglar la fachada. Y eso está bien, ¿no? Yo no estoy diciendo que no, pero eso no puede ser más importante que pensar en la obra de Dios. Y Dios levantó un profeta que les dijo, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta, la casa del Señor. La casa del Señor. Yo creo que no hay cosa más importante y prioritaria para nuestras vidas que nuestra vida espiritual. No puede ser que tú te preocupes por otras cosas y no te preocupes por llenarte del Espíritu Santo, por servirle a Dios, por estar listo para cuando Cristo venga. Al fin y al cabo, todo lo que está en esta tierra se va a quedar. El carro se va a quedar, la casa se va a quedar. Yo estaba mirando algunos carros cómo quedaron después de ese terremoto. Carros lujosos, les cayó una piedra, hasta ahí llegó. Casas se destruyeron y esas personas quedaron sin nada. Y yo digo, una persona que haya sufrido una pérdida de esas, sin el Señor, sin Dios en su corazón, sin tener esperanza y fe en el Señor, la pasa muy mal. Yo digo, ¿de qué sirve tener tantas cosas y no tener una confianza en Cristo? No tener una esperanza de que aunque todo esto algún día se deshaga y se acabe, hasta nuestra propia vida se va deteriorando. Llegan las enfermedades, llegan los dolores, llegan muchas cosas, pero tenemos una esperanza que el Rey va a venir y nos va a restaurar. Aleluya. Qué bueno tener esperanza, iglesia. Alabanzas al nombre del Señor. Hay que conocer los tiempos. No te dejes distraer. Hubo una muchacha que el Señor la puso en un lugar especial. Se llamaba Esther. Una muchacha muy bonita que ganó un concurso de belleza para ser la reina de un rey impío. Y fue por la gracia y por la bondad de Dios que ella llegó hasta ese lugar. Pero Dios tenía un propósito que ella como que estaba distraída. El propósito de Dios era guardar su pueblo, porque había una consigna: destruir al pueblo de Dios. Así que Dios usó a esa muchacha y la puso en ese palacio, no para que se estuviera desfilando en medio de toda esa pasarela, sino para que ella fuera un instrumento. Pero ella estaba distraída con tanta pasarela, con tanta alfombra, con tanto Facebook, con tanto Instagram, con tanto TikTok.
El enemigo nos pone todo eso para que tú vivas en una pasarela, como en un mundo ideal. Yo quiero decirte, la vida no es una pasarela. La vida es seria. La vida es seria y esto es de vida o muerte. El mundo se está perdiendo. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Distraídos, entretenidos. El enemigo nos tiene entretenidos, pero tú y yo no estamos aquí para consumir oxígeno en este mundo. Tú y yo fuimos llamados con un propósito, y es que seamos luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra y hagamos la obra de Dios. No pierdas el tiempo, joven. No lo pierdas, porque el tiempo no volverá. No perdamos el tiempo porque no vuelve. Tenemos que entender lo que está pasando a nuestro alrededor. Había una soga esperando por matar a Mardoqueo y a todo el pueblo. Estaba preparado. Y esta muchacha no entendía. Y el tío fue y le dijo: mira, si tú no entiendes lo que está pasando, ¿tú crees que tú vas a ser libre? Tú también vea. Así que ponte en las manos de Dios. Y le dijo: para esta hora has ¿qué? Llegado. O sea, este es tu momento. Dios te trajo. Esta es tu hora y tu momento. Y si tú no haces el trabajo, Dios te quitará y pondrá otro. Pero otro lo hará. Porque Dios cumplirá su propósito. Qué bueno que Dios no tenga que decir: quítate, voy a poner a otro. No, yo no quiero que Dios haga eso. Yo quiero esta noche decirle: Señor, me pongo en tus manos. Me queda un cuarto de hora, quiero hacer tu voluntad. Diga gloria al nombre del Señor. Aleluya. Usted se imagina, hay cosas tristes en la Biblia. Para mí un momento muy triste en la Biblia, que yo siempre que lo leo me da como ganas de llorar, porque Jesús lloró ese día. La Biblia habla de 2 veces que Jesús lloró, que yo encuentre 2 veces, frente a la tumba de Lázaro y frente a Jerusalén en el Monte de los Olivos. ¿Y por qué lloró Jesús ese día? ¿Por qué lloró? Jesús se comenzó a contemplar Jerusalén, la ciudad del gran rey. Pero la ciudad del gran rey no supo que el rey había llegado. Abre los ojos, porque el rey va a llegar. No entendieron que el rey estaba en medio de ellos. Y el Señor lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces? Fueron muchas veces que quise juntaros debajo de mis alas, así como la gallina junta sus polluelos, pero no quisisteis. ¿Y sabes por qué no quisisteis? Porque no entendiste, porque no discerniste el tiempo, el momento, el día de tu visitación. Es grave no entender los tiempos, hermano. Es muy grave cuando nosotros no entendemos lo que Dios quiere hacer. El Señor reunió a sus discípulos después de haber resucitado. Estuvo 40 días con ellos, instruyéndolos, diciéndoles lo que tenían que hacer. Eso fue una universidad intensiva de 40 días, mostrándoles pruebas de su resurrección y diciéndoles exactamente qué tenían que hacer, las instrucciones. Semana misionera de 40 días. Eso fue una semana, fue como 4 semanas misioneras. Día y noche con el Señor, comiendo pescadito que Él mismo les preparó. Léalo, está en la Biblia. Eso fue intenso. Y al final vamos a hacerle la evaluación. ¿Cómo están, muchachos? ¿Y qué dijeron? Señor, bueno, ¿cuándo es que vamos a comenzar a reinar? Después de semejante instituto intenso. Bueno, Señor, ¿cómo es? Aquí estamos. ¿Quién va a ser el gobernador de Judea? ¿Y quién el de Samaria? ¿Y qué va a ser Pedro? ¿Y qué va a ser? Estamos listos, Señor. No habían entendido nada. Restaurarás el reino a Israel en este tiempo.
Es decir, ¿cuándo te vas a alzar en armas, Señor? ¿Cuándo te vas a mostrar como el rey? Ahora que está resucitado todo el mundo, ahora sí vamos a gobernar. Con un Cristo resucitado, para las que sea. ¿Estaban qué? Fuera de lugar, pensando en otras cosas, los tiempos de ellos, lo que ellos querían. Pero no es aquí, no es lo que nosotros querramos, no es lo que nosotros pensemos, no es lo que nosotros veamos, es lo que Dios quiere y está haciendo. ¡Aleluya! Restaurarás a Israel el reino en este tiempo. Y el Señor le dijo: no os toca a vosotros, sabéis los tiempos y las sazones que el Señor puso en su sola potestad. Pero le quiero decir algo que ustedes deben saber, y es que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Dele un aplauso al nombre del Señor. Necesitamos saber los tiempos, porque el rey ya viene. Ya viene el rey. Hay que ubicarse, hermanos queridos. Hay que colocar la brújula bien. Hay que poner nuestro norte claro, porque si no nos desviamos. Pablo lo tenía claro. Él dijo, claramente, yo prosigo al blanco. Yo no estoy aquí distrayéndome en cosas. Tengo la brújula bien clara. Prosigo al blanco. Esta iglesia del Mutis debe mantenerse mirando al invisible, a Jesucristo. No nos dejemos distraer. No hemos terminado la tarea. La iglesia tiene que seguir haciendo la obra de Dios. Y si la iglesia no está en eso, hermanos, no vale la pena nada. Que Dios nos ayude, iglesia del Señor. Que Dios nos ayude para mantenernos viendo como Cristo ve. La iglesia hoy debe entender el tiempo que vivimos, porque el Rey ya viene y nos queda poco tiempo para hacer la obra de Dios. Y si tú y yo no somos conscientes de eso, el enemigo sí sabe que le queda poco tiempo. Él sabe que ya le queda poco tiempo. ¿Cómo es posible que él lo sepa y nosotros no lo sepamos? Así que, iglesia del Señor, vamos a ponernos en las manos del Señor y vamos a decirle: Señor, úsame para la gloria de tu nombre. Tú vienes pronto, que yo pueda vivir este tiempo que me queda sirviéndote, y que cuando tú vengas me encuentres trabajando en tu obra. ¿Cuántos quieren pedirle eso al Señor en esta noche? Pónganse de pies. Aleluya. Vamos a decirle al Señor que nos ayude. La Biblia dice: mirad con diligencia cómo andéis, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Y dice: levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Despiértate del sueño, no sigas durmiendo, abre tus ojos, no te distraigas, no pierdas el tiempo en cosas que no tienen sentido. Vamos a aprovechar cada segundo, cada minuto, cada hora de nuestra vida, y vamos a decirle al Señor: aquí está mi vida en tus manos, quiero servirte porque tú vienes pronto. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, gloria al nombre del Señor. Vamos a decirle al Señor que nos use para la gloria de su nombre. Madres que están aquí, padres de familia, adolescentes, inclusive niños, vamos a decirle: Señor, queremos servir. Esta iglesia del Mutis es una iglesia preciosa, una iglesia que Dios ha bendecido de una manera especial, pero lo que viene será mejor que de lo que ya vivimos. No te lo pierdas. ¿Cuántos quieren vivirlo? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios en sus vidas? Giesi no estaba en el lugar correcto. Si hubiera estado en el lugar correcto, hubiera recibido mucho más. Pero Eliseo sí estaba en el lugar correcto, y él no se le despegó a Elías. Por eso cuando Elías dejó el manto, ¿quién lo recibió?
Así que si tú quieres recibir algo grande de Dios en esta semana, no te distraigas. Desconéctate con todo, conéctate con Dios. Dios te puede llenar de su gloria. Dios te puede llenar con su Espíritu Santo. Dios te puede llamar a algo grande, pero tienes que estar en el lugar correcto para recibir lo que Dios quiere para ti. Levanta tu mano y dile: Señor, ayúdame a estar en el lugar correcto y entender el tiempo en que estamos. Oremos. Señor Jesucristo, oh amado Padre, queremos llevarnos esta palabra